Queridos amigos, muy buenas noches, muy buenos días, depende del horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos al primer capítulo de ¿Qué dice el patrón? Esta es una serie de conversaciones entre amigos, entre parceros, personas normales, común y corrientes, ciudadanos, preocupados por la situación actual del país, con incertidumbres, con inquietudes, pero también con algunos planteamientos que nos gustaría realizar como simples ciudadanos que vemos de alguna u otra manera la realidad de Colombia. Entonces, mano, bienvenido. Primer capítulo, vamos con toda. Gracias. Y bueno, preséntese primero que todo y vamos a ir desarrollando este primer capítulo. Claro que sí, bueno, buenas noches, buenos días a todos, depende de cómo nos estén viendo. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes, empresario del sector de la construcción desde hace varios años, y también tuve la fortuna de, al lado de mi compañero, durar más o menos 7 8 años haciendo activismo político juvenil, un momento en el que trabajamos pues, de frente desde todos los grupos de jóvenes que manejábamos en pro del país, en pro de los ideales que hoy en este espacio vamos a seguir defendiendo: libertad, propiedad privada, vida, todas las cosas que hoy estamos viendo amenazadas por las locuras del patrón. Entonces, nada, ojalá les guste el espacio y cualquier cosa vamos a estar súper pendientes de sus comentarios en todas las plataformas digitales. Bueno, mi nombre es Julián David Peña, tengo 28 años, soy rosarista, abogado de la Universidad del Rosario y un simple ciudadano que he participado en política durante más de 10 años con un grupo de amigos denominada Familia Más. Y bueno, como lo estábamos diciendo, simples ciudadanos preocupados por la realidad del país, que vamos a estar desarrollando algunos temas como nos parece, ¿no? Entonces, pues como para que entremos en materia, mano, este primer capítulo se llama La Marcha de los Arribistas, como diría por ahí el señor que tenemos hoy en día de presidente. Y lo primero que me gustaría, el patrón, lo primero que me gustaría conversar contigo es, estuvimos en la marcha, ¿no? Allá el 20 de junio estuvimos en la marcha caminando con la gente, muy agradable el día. Quería preguntarte sobre tus impresiones respecto de la marcha, cómo viste la marcha, qué te gustó, qué no te gustó. Bueno, pues primero fue un espacio muy chévere, como tú dices, fue un día muy bonito, cargado de mucha alegría, de mucho patriotismo. Me gustó muchísimo ver a gente de todas las edades marchando, que dijeron también que no, que solamente habían marchado viejitos, no, habían muchos jóvenes, habían muchas mujeres, había gente de todos los estratos, contrario a lo que dijo el patrón, que era una marcha de la clase media alta, revista de este país, oligarcas, esclavistas, dijo el hombre. Pues seguramente porque no vio los videos, o ni siquiera fue, o ni siquiera se preocupó por saber qué es lo que está pasando en las calles. Yo creo que va más por ahí. El patrón no tiene ni idea de lo que está pasando en el país que dice gobernar. Yo creo que fue un espacio bueno, creo que fue un momento en el que nos pudimos expresar, en el que la mayoría de colombianos se pudo expresar, y lo digo con toda la certeza que fue la mayoría, porque cada vez nos estamos dando cuenta más en la calle como la gente que votó por él está arrepentida. Lo vimos en la marcha, así uno queda mucha gente con Así carteles de es. yo voté por Petro, perdón, porque la gente sabe el error tan grande que se cometió al poner a este señor en el poder. Y nada, fueron a expresar, me pareció un espacio muy bueno en ese sentido, pero también hay que decir lo malo. Yo también voy a decir qué fue lo que me pareció malo de la marcha. Está bien. Y me pareció muy malo y muy pendejo, voy a decirlo claramente, que la marcha hubiera llegado a la Plaza de Bolívar y no hubiera habido una declaración que recogiera todo el sentir y que dijera como venga, todos los miles, cientos de miles de personas que vamos a marchar hoy, exigimos esto y esto y esto del país. Llegamos a la Plaza de Bolívar y en las distintas plazas del país se pararon unos políticos, muy buenos, muy buenos algunos, otros no tanto, a echarse unos discursos, algunos con sentido, otros no tanto, pero nada recogió como en algún marco de referencia lo que nosotros estábamos pidiendo o sintiendo, y Sí, dijo, mire, es esto, ¿sí? Eso no pasó, como de pronto sí pasaba en las marchas de que hicieron estos manes en el paro, que ellos tenían un pliego de peticiones. ¿Te acuerdas que el comité de paro, un comité el de paro, comité del paro y el y pliego de tenían un pliego peticiones. de peticiones? Y decían, era esto. Y Así eso, es. esas propuestas o esas peticiones llegan con una fuerza muy berraca al gobierno nacional. Aquí no pasó, aquí nos quedamos, digamos, en la marcha,
que fue muy bueno, pero yo creo que para las próximas tenemos que tener como algo un poquito más organizado para el final, no sé cómo la veas tú, ¿verdad? Tienes razón. Digamos que yo siempre he creído y siempre he pensado que las marchas de la oposición, en este caso, las marchas a las que nosotros asistimos, pues son marchas absolutamente cívicas, absolutamente democráticas, nunca hay ninguna alteración al orden, Claro. nunca hay violencia, nunca hay disturbios, diferente a lo que estuvimos acostumbrados a ver durante el anterior gobierno, donde más que una marcha, eso era un absoluto caos y un miedo constante de lo que podía llegar a suceder en un día como una marcha. Y pues todo lo que tuvimos que ver, el país lo conoce y lo sabe. Pero también siento que a nuestras marchas les falta esa simbología, ese terminar en algo absolutamente concreto y que sea directamente a la Casa de Nariño y que la Casa de Nariño tenga que entender que miles y millones de ciudadanos se están manifestando, solicitando y exigiendo unos puntos muy importantes. Sin embargo, sí creo que dentro de el ambiente uno podría destacar, por ejemplo, que la gente no quiere las reformas que está planteando el presidente Petro, ni la reforma a la salud, ni la reforma pensional, ni la reforma laboral. También creo que la gente está cansada de este actuar presuntamente criminal, porque tenemos que decir presuntamente, aunque pues cada uno tendrá en su cabeza y en su corazón qué es lo que verdaderamente está pasando, pero presuntas maletas llenas de plata. exactamente, y los presuntos escándalos de corrupción, presuntos escándalos de hostigamientos, todo este tipo de cosas. Presuntos suicidios. Presuntos suicidios, que la gente está absolutamente aterrorizada, la gente está muy preocupada porque, como lo hemos expresado en algunos momentos, esto no parece un gobierno, esto parece una narconovela, esto parece un libreto de una serie de ficción que estamos acostumbrados a ver en la televisión, pero no estábamos acostumbrados a que fuera nuestra realidad. Lo que ha pasado en el país ha sido muy grave y la gente ese día salió a manifestarse en contra de eso. Eso sí, sin una gota de violencia, sin una bandera de apología al terrorismo, sin ninguna muestra de lo que ha denominado el patrón, ese supuesto golpe blando o ese supuesto debilitamiento de la estructura del Estado para derrocarlo del poder. Creo que fue absolutamente democrático. Totalmente, y detengámonos un momento ahí en ese tema. Creo que todo lo que acabas de decir recoge muchos temas y quiero que nos detengamos como en las partes más importantes. Hablando de la marcha y cerrando ya ese punto. Una cosa que dijiste ahorita, digamos, la gente salió con este fin y se tiene que, creo que estamos de acuerdo en que tenemos que tratar de generar como un impacto y generar como un golpe o no digamos golpe porque este man se asusta, un mensaje más claro a la Casa de Nariño, pero yo creo que también tenemos que los que marchamos hacernos respetar. ¿Por qué? Y por eso le pusimos este capítulo la marcha de las revistas. A mí me parece muy absurdo, muy loco que el presidente de la República salga a descalificar una marcha, no diciendo como cualquier cosa, sino llamando a entrar arribistas a los que marcharon, oligarcas a los que marcharon. O sea, decir, ustedes hacen parte como de un grupo que debe ser reprimido. Básicamente es lo que está diciendo él entre líneas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy loco que la gente, que los que marchamos estemos callados, que los líderes, los voceros de la marcha estén callados y diciendo, o sea, no pase nada. Yo creo que en este gobierno cada vez vemos más cosas locas como las que tú mencionabas y no pasa nada. Si nadie levanta la voz. Claro, que tenemos que levantar la voz y eso es lo que estamos haciendo un poco acá, ¿no? Con otro punto muy grave, y es que parece que las personas que fueron oposición en gobiernos pasados y que prometieron el cambio del país, prometieron el cambio en las prácticas demoníacas que ellos mismos expresaban, hoy en día parece que todo está permitido, ¿no? Parece que todo es absolutamente permisivo para el gobierno. Es como si este presidente pudiera hacer absolutamente lo que se le diera la gana y ellos no están dispuestos a cuestionar y no están dispuestos a criticar absolutamente nada. Todo lo justifica. Bien lo dices. Todo lo justifica. Hay mucha gente que está arrepentida y lo pudimos ver en la marcha. Mucha gente que se manifestaba y decía, mire,
yo voté por el presidente de hoy, pero me arrepiento, estoy arrepentido y quiero pedir perdón, porque 9 meses después, que creo que es un tiempo muy reducido entre otras cosas, y que eso ameritaría otro debate, creo que la gente se está dando cuenta el error tan grande que cometieron votando por el personaje, pero hay otro espectro de la sociedad que está absolutamente enceguecida y que sigue justificando y que sigue enalteciendo a un señor que parece más un reyesuelo, que parece más un patrón, precisamente, que un presidente de la República o que un mandatario democrático. Debo aceptar que creo que yo no me lo esperaba tan rápido, es decir, sí siento que Petro, desde el principio, desde la misma alcaldía de Bogotá, tenía estos patrones de comportamiento, pero pensé que al llegar a la presidencia sí se iba a comportar un poco más moderado, pero me queda absolutamente claro que no es así. Sí, no, el tipo resultó siendo un patrón y por eso es que le pusimos a este espacio que dice el patrón, porque el actuar de Petro resultó siendo esa cultura mafiosa que siempre criticó, ¿no? Que decía criticar, la cultura de plata o plomo, pero él lo llama el que no haga caso se va. Es eso, es eso. Un comportamiento del patrón, del tipo que aquí se hace lo que yo diga y el que no le gustó se jodió. Y hablando de eso, podemos retomar el segundo punto que hablabas que me parece fundamental, el de las reformas. Sí. ¿Sí? Vea, yo creo que en el país nunca habíamos estado tantos de acuerdo con lo mismo. Y hoy estamos la mayoría de acuerdo con que las reformas de Petro son una completa pendejada. Totalmente son una pendejada. Porque es que hay gente que lo pone en unos términos bonitos y no, y tenemos que ver cómo la arreglamos. Eso no hay que arreglarlo, eso hay que tumbarlo. ¿Por qué? Porque son una defecia. Partiendo de la salud. La salud no tiene ni idea de la complejidad del sistema, no tiene absolutamente ninguna capacidad de entender qué va a pasar cuando se sale del punto A para llegar al punto B que ellos quieren llegar. Ellos no saben qué va a pasar en la mitad, ellos no saben cómo se va a hacer la transición, Sí. no saben cómo se va a manejar el sistema en ese momento, durante ese lapso de tiempo. No saben de dónde va a salir el presupuesto. No saben dónde la plata para poder hacer las vainas. Y los que van a quedar jodidos van a ser los enfermos, la gente que requiere el sistema de salud, que entre otras cosas, y valga la pena decirlo, el sistema de salud colombiano es uno de los mejores del mundo, más del 98% de cobertura a nivel nacional. Nosotros no podemos comenzar a desconocer esa realidad. El presidente parece que no le importa, sencillamente con ese afán de hacer lo que al patrón se le da la gana. La de las pensiones, exactamente igual, una cosa que desfinanciaría completamente el desarrollo de infraestructura por solamente hablar de un tema, y básicamente cogería la plata de las pensiones de la gente y las volvería la caja menor del gobierno para financiar sus programas populistas que a él le encanta. ¿Sí? Totalmente. Para elaborar una reforma que ya se cayó, pero que lo que hacía era generar desempleo e incentivar la informalidad. Huevonadas que uno no entiende, que todo el país y la gente que sabe, los grandes estudios de los temas, no son personas que no conocen. ¿Sí? Hasta incluso personas de gobierno. De gobierno. Así es. El exministro Campo, el único tipo medio sensato de ese gobierno. El exministro Gaviria, que también es un crack en el tema de la salud. Los manes dijeron, venga, están como locos, ¿cómo van a hacer eso? ¿Y qué hizo el patrón? Para afuera, plata a plomo. Muy grave. Y no queda el talante democrático. No. ¿Dónde queda el talante democrático? ¿Dónde queda el tema de la pluralidad, de la diversidad, de la inclusión? ¿Dónde queda eso? Totalmente de acuerdo. Parece que esas palabras se las llevó el viento, como diría la canción. Quiero tocar otro tema acerca de la marcha, y es que a mí me parece, como lo decías tú, me parece absolutamente grave que un presidente de la República, al ver a miles de personas, salga a demeritar y salga a estigmatizar a las personas como arribistas, como oligarcas, como los privilegiados de este país, pero con otra condición muy importante, y es que él desconoce que a pesar de que las plazas del país estuvieron absolutamente repletas de gente, él salga a decir que las marchas fueron débiles. Yo estaba revisando en estos días la estadística de la policía y decía que a la marcha del 20 de junio, es decir, a las marchas citadas por la oposición, asistieron alrededor de 93.000 personas a nivel nacional, mientras que la marcha, el último balconazo que citó el patrón, asistieron alrededor de 20.000 personas a nivel nacional. Y eso me lleva a otro punto muy importante que quisiera comentar contigo, y es evidente que al presidente se le está cayendo esa coalición de gobierno
en el Congreso de la República. Y es allá donde se tramitan esas grandes reformas y esos grandes proyectos que él quiere sacar adelante como su plan de trabajo, como su plan de gobierno, ¿cierto? Entonces, él al ver que se le debilita ese aparato en el Congreso de la República, esa maquinaria, propone que la gente salga a las calles. Y cuando tú ves la estadística de la policía, 20.000 personas a favor de las marchas de él versus 93.000 personas en contra de las reformas de él, pues creo que eso da un mensaje muy importante. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente, yo creo que lo que te decía ahorita es que yo creo que nunca hemos estado tan de acuerdo en una sola cosa, y es que estamos de acuerdo en que las reformas son malas, ¿sí? Y todos estamos de acuerdo, la gran mayoría estamos de acuerdo, los únicos que no están de acuerdo, los abólicos de siempre, las porristas de siempre, que pues les pagan con contratos, entonces pues, ¿cómo no van a estar de acuerdo si están viviendo ahí del erario que les regala este personaje? Yo creo que ahorita tenemos que, y precisamente esos son los objetivos de este espacio, que comenzar a generar opinión, comenzar a levantar la voz, comenzar a impulsar a que la gente diga, oiga, si esta mierda no puede seguir así, ¿sí? Nosotros tenemos que parar a este loco de alguna forma, y no se trata de la violencia, porque aquí no estamos necesitando la violencia para que el presidente no se asuste, ¿sí? Aquí estamos hablando de poner un freno desde todos los mecanismos democráticos. El Congreso de la República es uno de ellos, para hablar precisamente de ese punto que estás tocando, Sí. para, hombre, defender lo que se ha construido sobre el país, en el país. Miren, en el país hay muchos problemas. Nosotros, cuando hacíamos política, teníamos la oportunidad de recorrerlo y veíamos de primera mano los problemas. Pero es que hay una vaina que eso no se arregla de la noche a la mañana. Hay una vaina que dice Alejandro Gaviria, que yo estoy muy de acuerdo con eso, y es que las reformas son permanentes, ¿sí? La reforma no es una vaina de un día para otro, ese afán refundacional de decir llegué yo y ya arreglé todo porque yo soy el cambio y el cambio soy yo y después de mí todo va a ser bueno. Eso es mentira. Las verdaderas reformas que generan cambios sociales son permanentes. Son una cosa que se construye día a día con capacidad técnica, con diálogo, que a este señor no le gusta, más no le gusta que le digan nada, con escucha a la ciudadanía, Sí. y con una vaina que también para mí siempre ha sido un mantra, y el principio de la democracia, que fue una cosa que leí que dijo Humberto de la Calle en una entrevista y me pareció excelente, y es que la democracia no se trata de la unanimidad de pensamiento, sino del correcto trámite del disenso. Esto no se trata de algo que todos pensemos igual, se trata de que todos, en nuestra pluralidad, en nuestra diversidad de pensamiento, tramitemos esas diferencias de la manera correcta. Así debería funcionar un país, así debería funcionar un gobierno. Pero el gobierno de Petro, del patrón, es plata o plomo. O me hace caso o se va. Y yo voy a hacer una predicción aquí. Yo creo que en las elecciones de octubre, el país le va a dar una elección muy grande en las urnas al presidente Petro. Y después de octubre, en noviembre, vamos a tener otra sesión, otra masacre ministerial. Y va a haber otra crisis ministerial. Porque el presidente, en ese afán de demostrar que él está en control, va a sacar un poco de gente más, y ahí va a ser muy importante el Congreso de la República para seguir poniéndole el freno a esas iniciativas legislativas que lo único que hacen es joder al país, joder a la gente trabajadora y desandar todo el camino que hemos andado. Yo creo que es una vaina que tenemos que hacer. Vos, digamos, que has estado mucho más en el tema político últimamente que yo, ¿cómo ves a la oposición? Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú a la oposición desde adentro? Porque tú estás haciendo política activa, ¿cómo ves tú ese tema? Bueno, mano, primero que creo que en el Congreso de la República este año y de pronto desde marzo hasta junio, creo que la oposición se supo aceitar un poco más y supo entender cuáles eran los mensajes de la ciudadanía y cuáles eran las preocupaciones de la ciudadanía, y de esa manera pues oponerse a diferentes cosas. Lo que pasa es que en el Congreso también estamos viendo algo a lo que los colombianos tenemos que ponerle mucho cuidado, sobre todo porque vienen las elecciones locales, que eso es un tema muy importante también. Y es que muchos partidos que al principio decidieron estar en gobierno, no tanto por su afinidad ideológica con el gobierno, sino precisamente porque les interesa esa mermelada y esa maquinaria que siempre han movido todos los gobiernos, dijeron que se iban a declarar en independencia, pero hay algunos congresistas que siguen votándole
burocráticamente al gobierno. Y por eso se le ha dado un tipo de avances a las reformas hoy en día. Sin embargo, creo que la oposición se ha hecho un trabajo más coherente y más aceitado. En este último periodo de marzo a junio los vi mucho más aceitados, los vi mucho más correctos en los mensajes, coordinados. Si decimos aceitados, de pronto van a entender otra cosa. Coordinados. Sí, digamos coordinados, tienes razón. Entonces, pues me pareció importante ver esa modificación, ese cambio, ese, ¿cómo diría yo? De pronto ese avance de la oposición, pero sin embargo sigo creyendo que la verdadera oposición la están haciendo los ciudadanos, la está haciendo la opinión, la están haciendo los grandes gremios que están preocupados por la situación actual del país y que pues definitivamente quieren mandarle unos mensajes concretos a Petro. Yo creo que aquí nadie está pensando de pronto en que Petro ya no sea más el presidente de Colombia o que inmediatamente se acabe ya su periodo presidencial y entonces llamemos a unas nuevas elecciones. Yo nunca he escuchado eso y parece que el presidente vive muy preocupado por eso, pero realmente lo que le está diciendo a la ciudadanía es: presidente, simplemente escuche más, ponga más cuidado, ojalá permanezca más en Colombia, que ese es otro tema del que se podría hablar largo y tendido, pero sobre todo esté más pendiente de lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Y no desde su Twitter y no desde sus redes sociales, porque muchas veces vemos es ese presidente que está haciendo es un activismo político en vez de estar gobernando el país, que esa es la gran preocupación de la gente. El man es un candidato, el man no entendió que es presidente, el man sigue siendo Totalmente. candidato y el man piensa que escribiendo pendejadas en Twitter es que se gobierna. Y es una vaina que nos está poniendo en una situación muy complicada. Yo quiero retomar varios puntos de lo que tú dijiste. Primero, cuando hablaste de la oposición que le sigue votando, oposición que le sigue votando los proyectos. Sí. Ahí hay que ser muy claros y ahí hay que ser muy contundentes con la respuesta que se le va a dar a esa gente en las elecciones de octubre. Y hay que hacer un llamado a todos los militantes de los partidos tradicionales, del liberal y el conservador, que son partidos que se han declarado independencia, pero le siguen votando los proyectos de ley al presidente. Y no son cualquier proyecto de ley. Fuera un proyecto de ley que uno dijera fuera benéfico, haga lo que quiera. Sí. Pero son proyectos de ley que se cagan en el país. Y ellos siguen hablando acá que son oposición y por el otro lado le están votando los proyectos y le están recibiendo plata. Entonces la ciudadanía y la militancia de esos partidos tienen que pararse muy duro y comenzar a exigirles a sus representantes y a sus senadores que voten con conciencia y que voten de acuerdo a la decisión de bancada. Eso es fundamental como primera medida. Absolutamente de acuerdo, y creo que ahí hay otra conclusión de la marcha. También vi mucha gente manifestándose en contra de esos partidos tradicionales, como bien lo dices, pero además el partido de la U, el Partido Verde, partidos que supuestamente hacen muchas críticas al gobierno, pero que a la hora de votar, a la hora de poner su granito de arena para defender la democracia y para defender estos grandes proyectos, ahí sí se hacen los locos, se hacen los de la vista gorda y entonces le votan positivamente al gobierno y ellos tienen que entender que en ese voto está el poder de mejorar o de empeorar este país. Y estoy absolutamente de acuerdo con que tenemos que castigarnos en las urnas. Hay que comenzar a hacerlos sentir ese descontento, y no solamente el descontento, la preocupación de la gente, eso es fundamental. Ahora, os retomo otro punto de lo que estaba diciendo ahorita, el tema de Petro estar pendiente de lo que pasa en el mundo y no de lo que pasa en Colombia. El patrón, él no se conforma con el patrón de una finca, él tiene que ser el patrón de todo el pueblo. Y todo el pueblo es el mundo. Petro no vino a solucionar los problemas de Colombia. Sí. Petro vino a solucionar los problemas mundiales, porque se le llena la boca diciendo que la humanidad se va a extinguir y que la humanidad en el 2000 no sé qué va a dejar de tener agua si yo no hago esto. O sea, él se cree el salvador de la humanidad. Es un tipo con una megalomanía, la berraca. Se cree un mesías. El tipo se jura a Dios, se jura a Jesús, sí, la segunda venida, y se va a Francia y se va a Alemania a decir unas barrabasadas de tamaño de un elefante, ¿sí? Decir que lamentaba básicamente la caída del muro de Berlín, ese tipo de pendejadas, pero también se va a proponer, no, yo voy a salvar el mundo desde Colombia. Presidente, hermano, usted es presidente de Colombia, ¿sí?
Aquí tenemos, ayer creo que se completó la masacre número 47 del año. Mataron a 3 personas en Cúcuta. Llevamos 47 masacres en lo que vamos del año, llevamos 6 meses. Entonces, hace unos años eso sí era un pecado y ese señor saltaba cada vez que mataban a alguien y con razón porque todavía vale. Pero ahorita que él es el presidente, que él tiene la sartén por el mango y que se supone que él está haciendo algo, no, él está muy preocupado ya, no hablando de la humanidad. Venga, y solucione los problemas del país, hermano. Primero póngale atención a su país y después sí vaya y mire a ver y déselas de Salvador y de Mesías. Pero es que Colombia tiene los peores índices de seguridad, los peores índices ahorita en el tema, digamos, de la confianza inversionista. Los mercados están asustados. Y él no entiende eso, él está desde Twitter allá pegado y peleando con cuanta gente le responde. Entonces, es una vaina que uno no entiende. Y tenemos que, nuevamente, seguir tratando de despertar a la gente para que comiencen a levantar la voz y comiencen a hacer ver estas cosas, porque es que se la montaban a Duque, que era un primíparo, que era un huevón, ¿sí? Y Duque tuvo un mejor año, mucho mejor año que Petro lo ha tenido. Y yo no soy Y eso fan de que fue el Duque. año de aprendizaje. Exacto, y yo fan de Duque no soy, la gente que me conoce lo sabe, pero en comparación Duque fue muchísimo mejor presidente que este otro personaje, ¿cierto? Bueno, yo tengo muchísimas críticas al expresidente Duque, y eso de pronto será motivo de otra conversación, Sí. pero sin duda lo que le criticaban a Duque, Petro lo está haciendo 7 veces peor, y sus abólicos, y el resto de la gente está callada. Una sola última cosa que antes de que se me olvide, tú hablabas de los gremios, decías que los gremios están ahorita haciendo oposición. Yo creo que lo están haciendo, pero les falta. Mira, en Venezuela les pasó lo mismo. Los empresarios trataron de meterse en la cama con el chavismo, Sí. porque creyeron que no los iban a joder. Y mira lo que pasó, fueron los primeros que quedaron jodidos. Y yo creo que en Colombia los empresarios pensaron que Petro no iba a ser tan perverso como lo fue, o como lo está haciendo, y hoy como que no han acabado de entender. Yo creo que el empresariado tiene que dejar de ser un empresariado expectante para ser un empresariado militante. Y no militante en el mal sentido, porque van a decir, no, usted es un guerrerista, no. O de algún partido político. Exacto, Militante no. de algún partido político. Militante de la causa de la libertad, militante de la causa del pueblo y del bienestar del país, militante en ese sentido. Yo creo que eso es un llamado importante para hacerle a los empresarios. Mi hermano, ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que pudimos tener una conversación bien chévere, bien fluida. Espero que a ustedes les haya gustado, espero que la hayan disfrutado como nosotros. Déjenos saber, por favor, en los comentarios qué les parece, qué temas les gustaría que tratáramos ahorita en los próximos capítulos. Y nada, los queremos mucho. Mil gracias, hermano, por el espacio. Siempre es un placer Hermano, la carrera con vos. primer capítulo de ¿qué dice el patrón? Vamos a seguir conversando. Ojalá podamos sacar constantemente estas conversaciones que, como lo dijimos al principio, somos dos personas comunes y corrientes que simplemente estamos preocupados por el país y creemos que estos mecanismos de participación son muy importantes para poder conversar con ustedes también. Así que, por favor, síganos en las redes sociales, pónganos los comentarios y, bueno, activen todas las notificaciones de este canal para que nos sigamos viendo, para que sigamos conversando y ojalá que pronto también lo podamos hacer de manera simultánea en un live donde podamos estar conversando sobre estos temas y díganos también en los comentarios de qué otros temas quieren conversar. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana a ver qué dice el patrón. Nos vemos. Salud, mano. Salud, mi hermano.